Hola, estamos con María Jesús Iglesias, presidenta de la Asociación Inarcadia Centro, impulsora del aula de estudios de Carl Jung. María Jesús, ¿qué tal? Hola, muy buenas Eh, tardes, ¿qué tal? Mira, la primera pregunta es, ¿qué relación tienen los dolores físicos con el plano emocional? ¿Cómo podríamos sanarnos? Bueno, no cabe duda que el ser humano tiene toda una serie de planos de manifestación. Somos un físico, tenemos un energético, o sea, una energía, tenemos un mundo emocional, psicológico y tenemos un mundo mental, que es lo que nos caracteriza realmente ya como seres humanos, ¿no? No simplemente como animales. Es una interrelación total y absoluta. Por lo tanto, hay una relación directa, indudablemente, del mundo de las ideas, del mundo de los pensamientos, el mundo de las emociones, de las sensaciones, con el plano físico, con el plano energético. Entonces, cualquier, indudablemente, tensión, sea consciente o inconsciente, cualquier trauma, dificultad, actitud incluso frente a las circunstancias de la vida que tomemos va a tener su reflejo en el plano físico. De hecho, hombre, yo no soy experta en medicina, pero sí estoy convencida de que cuando aparece un conflicto en el plano físico es ya la etapa final. Es decir, ya la manifestación de algo que tiene raíces mucho más profundas y que probablemente se asienten en el mundo de, sobre todo, de las emociones. ¿Y cómo podríamos sanarnos? Pues indudablemente es curioso que nosotros nos preocupamos mucho de tener una vida sana, una alimentación adecuada, etcétera. En eso afecta lógicamente al plano físico y al plano energético, pero no nos preocupamos tanto de una alimentación adecuada en el mundo de las emociones, en el mundo de los pensamientos. Es decir, eso lo dejamos un poco pues ahí. Entonces, la forma de equilibrarnos, que al fin y al cabo es lo que se pretende, o sea, de tener una salud en todos los planos, pues radica precisamente en conocerse, conocer las leyes naturales en las que vivimos, en las que nos movemos también, en nuestro plano de vida, y lógicamente buscar una alimentación sana también en las emociones, en los instintos, en los pensamientos, en el mundo de las ideas. Entonces, cada día es una elección que debemos hacer por el sendero natural, y buscando alimentos adecuados para nuestro cuerpo físico y alimentos adecuados también para nuestras emociones y nuestras ideas. Y eso es la educación, ¿no? Quiere decir que intentando curarnos emocionalmente primero, es posible que después se sanen esos síntomas en Muchos el de ellos aspecto sí, orgánico y físico. otros a lo mejor corresponden también a nuestro karma, es decir, lo que tenemos que aprender de ellos, porque también cada dolor, cada trastorno, de alguna forma es una llamada de atención, ¿no? Al enfoque de nuestra propia vida. Entonces habrá mucho que podemos curar y habrá otro que si no podemos curar, sí podemos de alguna manera entender por qué nos pasan y aprender de ello. Y el miedo. ¿Cómo empezamos a tener el miedo y cómo podemos deshacernos de él? ¿Es necesario deshacerse del miedo? Bueno, yo pienso que el miedo es un mecanismo natural. Es decir, gracias al miedo nosotros evitamos los peligros. La cuestión no está en no tener miedo, sino en que el miedo nos posea a nosotros. Es decir, el miedo yo lo considero como un mecanismo natural que nos avisa de los peligros, que nos indica de alguna forma las cosas que debemos evitar, las cosas que son menos convenientes para nuestra vida en todos los aspectos. Hasta ahí es natural. El problema radica cuando, al no tener educadas nuestras emociones, nos abandonamos a un miedo irracional prácticamente. Es decir, que el miedo realmente nos posee a nosotros. Entonces, tener miedo es natural, con lo que tenemos que trabajar y luchar es con que el miedo no nos tenga a nosotros. Y ahí estaría relacionado con lo que hablábamos en la primera pregunta, es decir, una elección adecuada de nuestro mundo emocional y de nuestro mundo intelectual. Pero el miedo es necesario porque nos protege también, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, el miedo además es un mecanismo natural que la naturaleza ha puesto ahí precisamente para ayudarnos a eludir los peligros
para ayudarnos también a ver las elecciones más adecuadas para nuestro bienestar que debemos hacer. Lo que ocurre es que el ser humano es un ser muy contradictorio. Es decir, curiosamente le teme al miedo y a veces se abandona a circunstancias, episodios que le van a producir no solo miedo, sino incluso terror posteriormente. Pero bueno, eso ya sería tema para otro debate. Y lo mismo podríamos trasladarlo a esa expresión que es el nudo en el estómago, que es algo que, Sí. que está en el pensamiento colectivo de la humanidad. También, ¿cómo podríamos quitarnos ese nudo? O si ese nudo nos está avisando, igual que la enfermedad, te está avisando de algo, ¿no? De algo. Hombre, La enfermedad también es una maestra. es ¿no? una maestra, efectivamente, tienes toda la razón. El nudo en el estómago yo creo que es una respuesta física, dijéramos, a una intensa emoción que no controlamos. Entonces, de hecho, también se asienta en un chakra. Entonces es como un encogimiento, es decir, como una atadura. Ahí yo creo que responde a que tememos no tener la capacidad suficiente para hacer frente a esa circunstancia con la que nos encontramos. Entonces como que nos encogemos. Lógicamente todos los seres humanos somos semejantes. En nuestros planos todos somos semejantes. Entonces esa respuesta de encogernos, es decir, del nudo en el estómago, es la respuesta tan natural como cuando sentimos un golpe fuerte que también nos encogemos. La cuestión está enlazado con todo lo que hemos hablado anteriormente. Es decir, no asustarnos en primer lugar, o sea, entenderlo como un proceso también natural, como una respuesta fisiológica de una emoción. Y luego, pues bueno, analizar también la situación y bueno, en el caso de que nos sintamos incapaces de echar a correr, que siempre es una solución, ¿no? Bueno, y en esta misma línea, claro, todo tiene una relación, que es estar despierto. Estamos hablando del despertar de la conciencia. Todo esto está relacionado con lo anterior, porque quizás sea una herramienta, ¿no? El, para abordar todo esto de lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? Hombre, lo importante es conocernos a nosotros mismos. O sea, la famosa frase de conócete a ti mismo es la clave de todo. Es decir, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. Conocer nuestros potenciales también. Entonces, somos aquello de lo que somos conscientes. Es decir, porque yo puedo tener, no sé, una mina de oro en Alaska, si no soy consciente de ello, no la tengo. Entonces, también la conciencia de nosotros mismos, de nuestro propio potencial, de nuestra propia seidad, es lo que va a hacer que seamos lo que realmente somos. Entonces, ahí interviene básicamente la educación, porque somos, pero necesitamos ser conscientes de lo que somos. Entonces ahí es donde vendría la educación, la adecuada educación, que es sacar de nosotros, educir de nosotros precisamente esa conciencia de lo que somos. Yo soy muy partidaria de la famosa frase somos dioses y lo hemos olvidado. Y pienso también que somos dioses que hemos olvidado nuestra condición y que somos responsables también de la co-creación del universo. Es decir, nosotros actuamos también y creamos nuestro propio universo particular, pero también el universo social, el universo histórico, y pienso que todo está interrelacionado en muchas ocasiones también a unas dimensiones que no alcanzan nuestra mente, pero que están ahí y que son, ¿no? Entonces, el despertar de la conciencia es simplemente recuperar todo lo que somos. Ya. Sin embargo, si te das cuenta, hay muchas, dices, hablas de la educación, obviamente todo empieza por ahí, pero si te das cuenta, hay muchas personas que tienen un elevado nivel intelectual, ¿no? Y están como dormidos, tienen una conciencia. Y otras personas que no tienen ese elevado nivel educativo, intelectual, y sin embargo parece como es algo innato, no sé, a ver, Sí. ¿qué relación tendría No. la educación, ya que hablas de la educación, con esto? Como si fuera algo innato, la predisposición, esa habilidad, ¿no? Sí, yo sé. Bueno, es que una cosa es saber y otra cosa es ser. Se puede saber mucho y ser muy poco. Y se puede ser
con mayúsculas, y saber intelectualmente. Lo que ocurre es que nuestra sociedad ha asociado el saber con el ser. La clave del saber es saber lo que somos, saber nuestro lugar en el mundo, nuestro lugar en el universo, incluso saber cuál es el sentido de nuestra vida, el objetivo también de nuestra vida. Eso que llamaba Carl Jung el sentido de trascendencia. Es decir, que toda nuestra vida tiene un sentido, que encontrar ese sentido y vivirlo, que está en relación con las leyes naturales, también con las leyes naturales de la vida, es precisamente el despertar de la conciencia, es decir, el ir recuperando, recordando más bien lo que somos. Cuando yo hablo de educación no me refiero a un aprender en lo intelectual, que eso también, por supuesto, o sea, es estupendo, pero que tiene que ir acompañado también de un aprender a ser, es decir, de ir tomando conciencia. Por ejemplo, por poner un ejemplo muy sencillo, a todos pues estamos en este momento histórico pues preocupados, pues no sé, por la naturaleza, el respeto a la naturaleza, el respeto a los animales, etcétera, etcétera, la responsabilidad que tenemos los seres humanos respecto a ello. Pongamos por caso que un padre o una madre están educando a su hijo en el no maltratar a los animales, el respetarle y tal. Pueden hablar intelectualmente de ello, ¿me entiendes? Si no dan un ejemplo, ahí no hay un ser, hay un saber que no corresponde a una realidad. Pero si vamos más allá, es decir, si un padre o una madre le dicen a un hijo no hagas daño a tu perro, que es una buena enseñanza, pero si vamos más allá y al niño le ponen una mano sobre el corazón del perro y otra mano sobre su corazón y hace que sienta el latido del uno y del otro, ahí estamos ya introduciendo algo que va mucho más allá de lo intelectual. Es decir, es una vivencia, una toma de conciencia, ya que hablábamos antes de la conciencia, ¿no? A eso es a lo que yo me refiero con la recuperación del ser. Bueno, y que apela más a la inteligencia emocional. Y no solo eso, sino también al despertar espiritual. Es decir, a esa seidad que somos más allá de lo temporal, de lo que es una vida cronológica, ¿no? Bueno, hay una resistencia al cambio. Normalmente la mayoría de la gente hay una resistencia al cambio. ¿Tú crees que la gente está evolucionando en este aspecto emocional y espiritual? La gente siempre está evolucionando. Es decir, la vida, como dice el refrán, es una maestra que no nos perdona la lección. Si la suspendemos, la repetimos. Es decir, obligatoriamente el mundo evoluciona y nos arrastra con él de alguna manera. Podemos tardar más o menos, dependiendo de cómo despertemos a esa conciencia de ser, pero el miedo al cambio, bueno, está relacionado también con el miedo. Yo creo que a veces más que miedo al cambio le tenemos miedo al miedo, en el sentido de, uy, lo que me puede pasar, uy, la comodidad, la inercia, la tendencia a la inercia, ¿no? Entonces, que bueno, pues es curioso también, y volviendo a la contradicción de lo que hablaba antes, que a veces los seres humanos nos quejamos de lo que tenemos, pero no hacemos nada por cambiarlo. Y cuando tenemos la oportunidad de cambiar, no. En terapia sistémica se dice precisamente que cuando hay una situación cerrada, una situación tóxica, dice cambia algo, lo que sea, porque eso de alguna manera pondrá en marcha el engranaje y que se cambiará. La cuestión no está en el cambio por el cambio, no es necesario, sino cambiar de lo bueno a lo mejor, o cambiar de lo malo a lo menos malo. Es decir, que sea un cambio lógico, razonable y que tenga una finalidad para mejorar nuestra vida o nuestra situación. Ahora, que no queremos cambiar, que nos aferramos a porque inconscientemente pensamos que puede ser peor el cambio, pues no nos quejemos. Ya está. O sea, la elección es nuestra. Sí, bueno, no ir de víctimas, ¿no? Porque exacto, también es una actitud. Exacto, sí. Que en el fondo es egoísmo. Es decir, yo me quejo de lo que a mí me parece y sin embargo no valoro a lo mejor la inmensa riqueza que tengo a mi disposición. Y a veces esa queja es recurrente, es una manera también de llamar la atención, ¿no? Sí, es además un círculo vicioso.
Después todo, yo creo que todos hemos pasado por ahí, tenemos pues pensamientos tóxicos y hay tormentas que no nos benefician, que nos hacen daño. Bueno, quizás tengan su sentido de ser también, pero ¿qué manera tenemos de hacer que nuestros pensamientos sean útiles? Bueno, respecto a las tormentas que dices emocionales, yo creo que hay que enfocarlas también con naturalidad. Es decir, también en el clima hay tormentas y ¿qué pasa? Sabemos que la tormenta va a pasar, es decir, es un momento, ¿no? Una circunstancia. En la vida es inevitable que tengamos tormentas emocionales. La cuestión es actuar o enfocarlas con naturalidad. Lo mismo que enfocamos, pues si llueve, abrimos el paraguas. Es decir, lo que no podemos hacer es quedarnos paralizados en las tormentas y dejar que las tormentas nos arrastren como un tornado. Eso es lo que realmente, sobre lo que debemos formarnos para vivirlo con naturalidad. Y en ocasiones no hay más que esperar. Es decir, dicen, el tiempo es el gran médico, el tiempo lo cura todo, a veces el tiempo ayuda. Pero también es cierto que hay que fijarnos no es en ese tiempo que llamamos cronos, sino en el tiempo propicio, es decir, kairos, es decir, esperar el tiempo propicio y enfocarlo también con naturalidad. Y, lógicamente, pienso yo que cuando estamos medio atrapados por la tormenta y pues permanecer activos, la actividad en otras cosas, en cosas buenas, escuchar música, hacer laborterapia o arteterapia, es decir, ayudar a otros que lo necesitan, relacionarnos con buenas personas, es decir, mantener conversaciones inteligentes, escuchar música, que de base podría ser la gran terapia, nos va a ayudar. Es como el paraguas que abrimos cuando llueve. Lo que no debemos hacer es permanecer quietos en el ojo del huracán, torturándonos por ese sufrimiento. Entonces, caramba, tenemos recursos y debemos ser conscientes de que podemos elegir hacer. Lo que ocurre es que muchas veces los seres humanos nos quedamos como pasivos, que me den, que la solución venga a mí. Y oye, no se puede recoger una cosecha que no se ha sembrado previamente. Y también porque del caos sale la luz, ¿no? Naturalmente, naturalmente. Es que es así, o sea, es ley natural. Es ley natural. ¿Y por qué crees que nos resistimos a veces a vivir determinadas situaciones que resultan dolorosas cuando en realidad esa resistencia provoca un dolor aún mayor? Por hambre emocional. Es decir, las emociones, el lado oscuro de las emociones, a veces nos provocan, precisamente, nos alimentan, dijéramos, esa especie de volcán y nos convertimos en adictos, a veces también al sufrimiento. O sea, las adicciones, que es la esclavitud, ¿no? de una dependencia, no solo se dan a nivel de alcohol o de drogas o de juego, a veces, sin ser conscientes de ello, porque es mucho más sutil, somos adictos a nuestros propios sufrimientos. Es como una especie de masoquismo, ¿no? Sí, ¿no? Pero es por adicción a esa emoción. Y entonces la emoción está viva y de alguna forma es una retroalimentación. Si no rompemos ese círculo vicioso, realmente no evolucionamos, es decir, no vamos más adelante, nos mantenemos en una especie de congelación conciencial. No crecemos, no maduramos, ¿no? También como seres humanos. Entonces, no es tampoco para rasgarnos las vestiduras o para tomar conciencia de ello sin hacer nada, porque muchas veces ocurre que decimos, pues yo es que soy así, yo es que me pasa esto. Bien, vale, pero si eso te pasa y te hace sufrir y tú sabes que no es correcto, que no es positivo para ti ni para los que te rodean, pues caramba, transfórmalo. Tienes el poder, o sea, tenemos el poder de esa transformación. Sí, lo que pasa es que tú sabes que modificar los hábitos es una de las cosas más difíciles que hay. Sí. Entonces una cosa es tomar conciencia de quién eres, dónde estás, cuáles son tus cuitas, tus temores, tus miedos, y otra cosa, no solo basta tener conciencia, sino dar ese paso. Bueno, es que ahí lo que habría que hacer era cambiar.
Es decir, como se dice en informática, cuando estás haciendo un diseño y tal, dice, bueno, sustituir esta imagen por esta otra. Es decir, si hay un mecanismo en nuestras emociones, nuestra psique, que nos condiciona al hábito, vamos a tomarlo con naturalidad, pero es un hábito tóxico, pues desviemos y utilicemos esa energía en un hábito positivo. Por ejemplo, nosotros tenemos el hábito de lavarnos la boca, de ducharnos, de vestirnos con ropa limpia. Son hábitos, porque se repiten de una manera mecánica y son hábitos positivos. Es decir, el hábito por sí no es bueno ni malo, depende del tipo de... Entonces, si uno reconoce que tiene un hábito que le perjudica, no solo a sí mismo, sino a los que le rodean, pues desviar esa energía. Es decir, introducir un elemento que se convierta en un hábito positivo. Sí, ese es el trabajo, precisamente. Ahí está, ¿no? Nada es gratuito. Exactamente. Entonces, pues bueno, que puede ser desde crear, por ejemplo, sembrar plantas, por poner un ejemplo, ¿no? Hacer voluntariado. Es decir, la generosidad, cuando uno hace un movimiento de generosidad hacia el mundo que le rodea, sea el mundo vegetal, el mundo animal o el mundo humano, la cantidad de seres humanos que necesitan una mano amiga, la cantidad de animales abandonados y maltratados, la cantidad de bosques quemados. Es decir, hay muchas cosas sobre las que podemos establecer hábitos positivos. Entonces, dentro de nuestras posibilidades, establezcamos hábitos positivos. Y verás cómo los negativos, al tener poco espacio ya, porque toda nuestra energía emocional va dirigida al otro, de repente desaparece. Bueno, pues entonces nos vamos a quedar con esa última concepto, con esa última idea que es la generosidad, ¿no? Introducirla en nuestras vidas y que es también generosidad hacia nosotros Por mismos, supuesto, en el sentido que empezamos a querernos un poco mejor. Exactamente, ¿no? Exactamente, sí, sí. Y además que yo pienso que la generosidad es una ley natural, porque todo lo que nos rodea es generoso, ¿eh? Lo que la naturaleza, el universo nos rodea es una dación permanente. Entonces, incluso hasta la inteligencia de nuestro propio cuerpo, o sea, nuestro propio cuerpo, cómo actúa generosamente para mantenernos dentro de lo posible equilibrado, a pesar muchas veces de nuestros hábitos nefastos, ¿no? Entonces, yo considero, pienso así por lo menos. Pues nada, María Jesús, muchas gracias y seguro que nuestros espectadores han aprendido mucho de toda tu experiencia, que está basado también en la experiencia y en el estudio a lo largo de muchos años. Sí, la verdad es que sí, que son bastantes años de trabajo en este sentido. Muchas gracias y bueno, espero que se hayan divertido, que les haya sido útil. Muchas gracias.